Moshe Dayan y la Guerra de los 6 días. Genio y figura de la guerra preventiva, segunda parte. Una amplia ofensiva siria fracasó rápidamente. Entre los varios problemas con los que se encontró Siria estaba el de que sus tanques eran demasiado grandes para atravesar los puentes. Por esta causa, varios tanques sirios se hundieron en el río Jordán al intentar cruzarlo. La falta de comunicaciones por radio entre los tanques y las unidades de infantería llevó a que éstas ignoraran la orden de avanzar. Un informe del ejército sirio posterior a la guerra llegó a la siguiente conclusión: nuestras fuerzas no pasaron a la ofensiva, ya sea porque no llegaron, porque no estaban del todo preparadas o porque no podían encontrar refugio de los aviones del enemigo. Los reservistas no pudieron resistir los ataques aéreos. Una vez dispersos, su moral se hundió. Asumiendo elevadas pérdidas, el ejército sirio emprendió la retirada en la noche del 9 de junio. El mando sirio abandonó la esperanza en el éxito de un ataque terrestre y en su lugar comenzó un intenso bombardeo de las ciudades y de los civiles israelíes del valle de Yule. El ejército sirio se componía de unos 75.000 hombres, agrupado en 9 brigadas, con el apoyo de una adecuada cantidad de artillería y blindados. Las fuerzas israelíes que se utilizaron en los combates constaban de 2 brigadas, una blindada conducida por Albert Mandler y la brigada Golani en la parte del frente, y en Givat Haem y en otras 2 del centro. Una de las ventajas que Israel poseía era la excelente labor del espionaje realizada por el Mossad, por Eli Cohen, quien fue capturado y ejecutado en Siria en 1965, en relación con el despliegue sirio. Siria había construido extensas fortificaciones defensivas de hasta 15 kilómetros de anchura, comparables a la línea Maginot francesa. Sin embargo, las fuerzas sirias se mostraron incapaces de presentar una defensa eficaz, en gran parte porque los oficiales eran mediocres y maltrataban a sus soldados. A menudo los oficiales se retiraban para escapar del peligro, abandonando a sus hombres y dejándolos desconcertados e inoperantes. En la noche del 9 de junio, las 4 brigadas israelíes habían quebrado las defensas de la meseta. Al día siguiente, el día 10 de junio, los grupos del centro y norte se unieron en un movimiento de pinza en la meseta, pero se encontraron con el territorio abandonado tras la huida de las fuerzas sirias. Varias unidades fueron reunidas por Elad Pailed para subir al Golán desde el sur para encontrar las posiciones enemigas prácticamente abandonadas. Durante el día, las unidades israelíes se detuvieron después de la obtención del campo de maniobra entre sus posiciones y una línea de colinas volcánicas en el oeste. En algunos lugares, las tropas israelíes avanzaron después de un acuerdo sobre el cese del fuego para ocupar posiciones estratégicas. Y hacia el este, el terreno se presentaba como una suave llanura pendiente. Esta posición se convirtió en la línea del cese del fuego conocida como la línea roja. Ante la retirada de las tropas sirias, las divisiones israelíes pudieron avanzar en todo el frente y llegaron a ocupar la importante ciudad de Quneitra con el camino expedito hacia Damasco. Sin embargo, ante la inmensa presión diplomática, Israel aceptó un alto el fuego sugerido por el Consejo de Seguridad, con lo que terminó así la guerra. Israel finalizó la Guerra de los 6 días habiendo aumentado su territorio considerablemente, con la incorporación de los Altos del Golán, Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, la Franja de Gaza y la península del Sinaí. Desde el punto de vista militar, tras 2 décadas de fragilidad estratégica, Israel obtuvo por primera vez en su historia profundidad territorial que le concedería capacidad defensiva para mantener la artillería árabe lejos de las ciudades israelíes, evitar en adelante la obligación de realizar ataques preventivos ante cada amenaza, con el coste que ello suponía a los efectos de la opinión pública. Nasser era el líder árabe más importante del momento. Era fundador del movimiento de países no alineados y el más prominente de los líderes revolucionarios de izquierda en la región. Era muy carismático, pero la derrota en 1967 afectó dramáticamente su reputación y cambió la balanza del poder en la región.
La Guerra de los 6 días significó el principio del fin del panarabismo. Los expertos ven en este suceso una de las causas, no la única, del auge posterior que han tenido los movimientos islamistas en el mundo árabe. La situación dio por tanto un vuelco geoestratégico y ahora están las capitales árabes, Amán, Damasco y El Cairo, y las que quedaron al alcance de cualquier incursión rápida de Satal. También, ante la expansión territorial del colchón defensivo, Israel demostró en el plano psicológico a sus vecinos árabes su capacidad militar y su voluntad para utilizarla. Pese a la euforia inicial, en el plano político, la situación no fue tan favorable a Israel y la guerra envenenó aún más el conflicto árabe-israelí. Los territorios conquistados fueron ofrecidos a Israel a cambio de una paz duradera, pero la oferta fue rechazada por los estados árabes. Israel se convirtió entonces en potencia ocupante y permanente de una población árabe muy hostil, lo que estimuló el nacionalismo palestino. Se crearon nuevas amenazas internas en los territorios ocupados y se alejó toda perspectiva de una solución negociada a corto plazo. Hubo otro efecto político muy importante, y es el hecho de que el conflicto árabe-israelí quedó plenamente encajado en los esquemas de la Guerra Fría. La URSS, junto al bloque socialista, rompió relaciones diplomáticas con Israel, el cual se convirtió a los ojos de una buena parte de la opinión pública internacional en agresor y potencia ocupante, lo cual perjudicó gravemente su prestigio de pequeño país en lucha por su supervivencia. Comenzó entonces un importante rechazo internacional ilustrado por las muchas resoluciones contrarias a Israel en las Naciones Unidas. Para algunos autores, sin embargo, dicha respuesta internacional ha desembocado en la idealización y justificación incondicional de las acciones de sus enemigos, incluidos aquellos que practicaban el terrorismo, auspiciando el nacimiento de una nueva judeofobia, esta vez de cuño ideológico y centrada en el Estado judío. Se suele coincidir en dos consecuencias fundamentales de la Guerra de los 6 días y de toda la campaña diplomática posterior, que fueron un giro en la percepción de Israel, que hasta entonces gozaba de la simpatía de la izquierda no comunista y en general de la opinión pública occidental. El surgimiento de un nuevo antisemitismo o nueva judeofobia en Occidente, y esta vez de raíz ideológica, no racista, invocando el antisionismo o el odio a Israel. Los países árabes se reunieron en Sudán y firmaron la resolución de Jartum. La derrota sufrida por Egipto, Siria y Jordania fue considerada humillante en esos países, que acusaron de intervenir a Estados Unidos y al Reino Unido, considerados supuestamente ajenos al conflicto o neutrales, para justificar el éxito de la operación Foco israelí. La derrota militar de Egipto y Siria produjo un gran malestar en el mundo árabe, lo que llevó a mantener los años siguientes una guerra de desgaste con Israel y finalmente un ataque conjunto egipcio-sirio en la guerra del Yom Kippur, que no alteró el mapa geopolítico establecido tras la Guerra de los 6 días. Israel ofreció la paz formal oficial ante la ONU el 8 de octubre de 1968, proponiendo volver a las líneas del armisticio de 1949, con un estatus especial para Jerusalén, ciudad unificada y abierta, lo que desecha de plano la teoría de una guerra de expansión. La propuesta israelí era de 9 puntos. Finalmente, Israel devolvió el Sinaí a Egipto como parte de los acuerdos de paz de Camp David en 1978, más o menos al mismo tiempo que concedía la ciudadanía israelí a los habitantes de Jerusalén Este y a los Altos del Golán, cuyos territorios se incorporaron administrativamente a Israel. Si bien solo Jerusalén Este ha sido legalmente anexionada, véase la Ley de Jerusalén, resoluciones 478 y 2003-34 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En agosto de 2005, Israel evacuó todos los asentamientos de la Franja de Gaza para ceder su control a la Autoridad Nacional Palestina, siguiendo su plan de retirada unilateral israelí. Algunos análisis consideran que la victoria de Israel y su conquista de nuevos territorios terminó con el optimismo anticolonialista surgido en esa misma década a partir de las independencias de países africanos del dominio europeo. De igual forma, determinó el cambio de postura de Francia,
bajo el mando del general Charles de Gaulle, antiguo aliado y proveedor de armas de Israel, quien a partir de ese momento despliega una política favorable a las naciones árabes en la región. Antes de la guerra de 1967, había muy pocas probabilidades de negociación, principalmente porque los estados árabes esperaban simplemente derrotar a Israel y borrarla del mapa. Explicó que al terminar el conflicto de 1967 la situación era distinta porque Israel tenía un conjunto de piezas para negociar. Entonces muchos empezaron a pensar de forma pragmática acerca de cómo lidiar con el hecho de que Israel existía. Según la propia confesión de sus generales, Israel no estaba amenazado de destrucción en junio de 1967, sino que además el Estado Mayor del Ejército había preparado desde hacía mucho su plan de conquista de Cisjordania, Jerusalén, Gaza, Sinaí y el Golán, e impuso este plan mediante un cuasi golpe de Estado contra el primer ministro Levi Eshkol y los miembros de su gobierno, aún dubitativos a la hora de desencadenar las hostilidades. 2 días después del final de la guerra de junio de 1967, el primer ministro israelí, el laborista Levi Eshkol, declaraba: la existencia de Israel pendía de un hilo, pero las esperanzas de los dirigentes árabes de aniquilarles han sido aniquiladas. Esta tesis le da que Israel estaba amenazado de desaparición y con él su población había estado en el origen de la guerra preventiva que acababa de realizar Israel contra sus vecinos árabes. Una vez evaporada la afirmación inicial de los israelíes pretextando que los egipcios habían emprendido las hostilidades, la tesis de la amenaza existencial se convirtió en el argumento político y diplomático constante de Israel para justificar su ataque. Sin embargo, 5 años más tarde, una serie de generales israelíes iba a contradecir vigorosa y públicamente esta afirmación. El ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Ezer Weizmann, disparaba el primero. La hipótesis del exterminio no fue nunca contemplada en ninguna reunión seria. Aseguraba que quien sería más tarde presidente del Estado de Israel. 4 días después, le tocaba a Chaim Herzog, ex jefe de información militar y también futuro presidente, declarar: no había ningún peligro de aniquilación. El cuartel general israelí jamás creyó algo así. En fin, el propio jefe de Estado Mayor, el general Haim Bar-Lev, sucesor en el puesto de Yitzhak Rabin, remachaba: no estábamos amenazados de genocidio en vísperas de la guerra de los 6 días y no pensábamos jamás en tal posibilidad. El general Mati Pelet, jefe de la logística, iba a resumir de forma radical la opinión de esos generales. Pretender que las fuerzas egipcias concentradas en la frontera eran capaces de amenazar la existencia de Israel constituye un insulto no solo a la inteligencia de cualquier persona capaz de analizar este tipo de situación, sino ante todo un insulto al ejército israelí. Y añadía: todas esas historias sobre el enorme peligro que corríamos no fueron jamás tomadas en consideración en nuestros cálculos y ante las hostilidades. Cuando estos generales dicen nosotros o nuestros cálculos, se refieren por supuesto al Estado Mayor. Ciertamente, estas declaraciones datan de 1972, una época en que, emborrachado por su masiva y fulgurante victoria de 1967, el ejército israelí se siente invencible. Los generales que las expresan han podido dulcificar parcialmente el ambiente que reinaba entre ellos 5 años antes. Ocultan, por ejemplo, que Yitzhak Rabin tenía la posibilidad de varias decenas de miles de muertos israelíes en caso de guerra. No obstante, expresan una verdad fundamental. Antes de junio de 1967, casi todos los generales israelíes manifestaban una confianza casi absoluta en su futura victoria. Además, no eran los únicos. John Haden, director de la sección de la CIA en Tel Aviv, juzgaba que en caso de guerra con sus vecinos, Israel vencería en 6 o 10 días. Estaba seguro de ello. Según escribe el historiador Tom Segev, la CIA había informado de ello a Washington y esta certeza influyó en gran medida en el acuerdo final que dio el presidente americano Lyndon B. Johnson al ataque israelí,
tras haber manifestado durante mucho tiempo grandes reticencias a la puesta en marcha de una guerra preventiva. Ampliar las fronteras de Israel. El motivo por el que los generales israelíes estaban tan seguros de sí mismos es objeto de un capítulo entero en el libro The Six-Day War, en un reciente libro del historiador israelí Will Aron. Cuando en 1972 estos generales levantaron el velo sobre sus motivaciones reales para desencadenar la guerra, quien entonces era jefe del ejército del aire, el general Mordechai Hod, cuyas fuerzas habían aniquilado a los aviones egipcios y a los jordanos, en apenas más de una hora de la mañana del 5 de junio de 1967 declaró: durante 10 y 6 años planificamos lo que ocurrió durante esos 80 minutos iniciales. Vivíamos con ese plan, dormíamos con él, comíamos con él. No se dejó de perfeccionar. Es esta preparación minuciosa y sus motivaciones lo que expone Aron. El título del capítulo que consagra al tema no tiene ninguna ambigüedad. Se titula Ampliar las fronteras de Israel. En 13 densas páginas, el historiador detalla cómo, casi desde el día siguiente del fin de la guerra de 1948, el Estado Mayor israelí preparó en forma minuciosa la extensión de las fronteras de Israel. Cuando llega al poder en 1963, el primer ministro Levi Eshkol se reúne con el jefe del Estado Mayor, Zvi Sour, que le explica que han de reforzar la capacidad militar del país de forma que, en la ineluctable próxima guerra con sus vecinos, Israel sea capaz de conquistar el Sinaí, Cisjordania y el sur del Líbano. Se adjuntó Yitzhak Rabin, que lo confirma. Ezer Weizman, jefe del Ejército del Aire, lo dice de forma más altiva aún. Para su seguridad, el ejército deberá ampliar sus fronteras, corresponda o no al planteamiento del gobierno. El mismo Weizman, cercano al partido Herod, promotor histórico del Gran Israel, sugiere entonces que al gobierno pensar seriamente en lanzar una guerra preventiva en los próximos 5 años. Otro general, Yasheshukov Gavish, previene que si el rey Hussein de Jordania fuera derrocado, Israel debería apoderarse inmediatamente de Cisjordania. Eshkol quedó sorprendido, aunque en realidad esos oficiales no hacían más que reiterar conceptos formulados desde los años 1950, explica Aron, y multiplicar los ejemplos. Todos los círculos del Estado Mayor desde hace 15 años habían sido educados en la idea de que las fronteras del Estado, tal como habían resultado del armisticio firmado en 1949 con los ejércitos árabes, eran indefendibles desde 1950. El Departamento de Planificación del Ejército se dedicaba, por lo tanto, a trabajar en la puesta en pie de otras fronteras más seguras. 3 barreras físicas fueron señaladas entonces: el Jordán frente a Jordania, los Altos de Golán frente a Siria y el río Litani en el sur del Líbano. Estas 3 barreras eran percibidas por los militares como constitutivas de, según su expresión, un espacio vital estratégico del país. Un documento de 1953 les añade el Sinaí para asegurar a Israel recursos petroleros y minerales. En 1955, un año antes de la operación de Suez, realizada por los franceses y los británicos, el jefe del Estado Mayor, Moshe Dayan, explicaba que Israel no tendría ninguna dificultad para encontrar un pretexto para lanzar un ataque contra Egipto. Debemos estar preparados para conquistar Gaza y la zona desmilitarizada, el Sinaí, hasta el estrecho de Tirán, pero debemos pensar en un plan de 3 fases. La segunda será alcanzar el canal de Suez y la tercera el Cairo. Desarrollar o no las 3 fases dependerá de los objetivos de la guerra. En cuanto a Jordania, su plan evocaba 2 fases. La primera será alcanzar la línea de Hebrón, la segunda conquistar el resto hasta el Jordán. En fin, añadía, el Líbano no es más que nuestra última prioridad, pero no se puede llegar hasta el Litani. Y en Siria el Golán constituye una primera línea a alcanzar, la segunda sería Damasco. En 1960, Yitzhak Rabin, convertido en general, redacta un memorándum detallando la forma de hacer
evolucionar el ejército a fin de conquistar nuevos territorios en una próxima guerra. En abril de 1963, cuando estallan disturbios en Jordania, Dayan, entonces ministro de Agricultura, y el viceministro de Defensa, Shimon Peres, indican al primer ministro David Ben Gurión que un derrocamiento del rey hachemita proporcionaría un pretexto de Israel para conquistar Cisjordania. Un plan largamente madurado. En este estado de espíritu, el de conquistar nuevos territorios para ampliar las fronteras y en particular terminar el trabajo no acabado por la guerra de 1948, es decir, en particular apoderarse de Cisjordania y de la banda de Gaza, no es solo objeto de los planes de conquista militares. Estos van acompañados de una preparación física y política del día siguiente de las conquistas, mostrando que Israel, incluso a la salida de una guerra que se suponía estrictamente defensiva, no consideraba privarse de sus beneficios. Así, 4 años antes de la guerra preventiva de junio de 1967, el fiscal general del ejército israelí, Mehin Shahmar, futuro presidente del Tribunal Supremo de 1983 a 1995, recibió la orden de comenzar a poner a punto un código jurídico que Israel aplicaría en caso de conquista de nuevos territorios. Se dieron cursos sobre la jurisdicción militar en territorios conquistados a los alumnos oficiales y a los oficiales de la reserva del ejército israelí desde el verano de 1963, según informa Larón. En diciembre de 1963, el jefe del Estado Mayor asignó al general Herzog a la cabeza de una unidad especial destinada a preparar una ocupación de Cisjordania. A partir de entonces, indica Larón, la Escuela Superior de Estudios Militares israelí incluye en sus cursos de administración la administración militar de las poblaciones de territorios conquistados, y fue imprimido un folleto en este sentido para futuros responsables de tal actividad. Numerosas copias de este folleto fueron incorporadas al kit de los jueces y fiscales militares que deberían recibir en cuanto comenzara la ocupación, escribe Larón. Sin embargo, antes de junio de 1967, la idea de la extensión de las fronteras parecía permanecer confinada en Israel a dos corrientes políticas muy identificadas. De una parte, la derecha nacionalista, que no renunciaba a su sueño de la Gran Israel en las dos orillas del río Jordán, y del otro la fracción activista del movimiento laborista en el plano territorial, llamada Ahadut Habadova, Unidad Laborista, que no había aceptado nunca la partición de Palestina. Las dos corrientes eran minoritarias. En cuanto a los gobiernos israelíes a dominante laborista, estos se dividían tradicionalmente entre halcones y palomas respecto al espacio árabe vecino. El primer ministro David Ben Gurión constituía en su seno la figura del árbitro halcón, pero pragmático. En cambio, lo que muestra Larón es que la idea de recuperar por la fuerza los territorios de Palestina no conquistados en 1948 y más generalmente de ampliar las fronteras de Israel estaba presente a nivel de Estado Mayor de forma constante entre 1948 y 1967. Ciertamente, los servicios de planificación de un Estado Mayor están hechos para responder a todas las situaciones imaginables, de las más evidentes a las más improbables. Pero la constancia de los planes de conquista israelíes, su lógica y su mejora permanente, el hecho, por ejemplo, de que los dispositivos para evacuar a las poblaciones de Cisjordania y del Golán en autobús y camiones estuvieran instantáneamente disponibles en junio de 1967, muestra sin dudas que, como diría el general Hoth, el Estado Mayor había vivido, comido y dormido casi 2 decenios con este plan de ampliación de las fronteras sin dejar nunca de perfeccionarlo. Es indudable que con este plan en la cabeza, como todas partes, los generales israelíes comenzaron, sobre todo a partir del 23 de mayo de 1967, fecha del anuncio del cierre por Egipto del estrecho de Tirán, considerado por Israel como un casus belli, a ejercer una presión creciente sobre el gobierno y el primer ministro para que autorizase el lanzamiento de una guerra preventiva. Esas presiones, durante 12 días que precedieron al ataque israelí, han sido luego ampliamente documentadas. El Estado Mayor, Rabin a la cabeza, asegura que Israel no reacciona y su capacidad de disuasión sufrirá por ello. Convencido de la victoria, el general Ariel Sharon señala al gobierno
que no puedes desaprovechar una ocasión histórica de aumentar el tamaño del país. El general Yigal Allon, miembro del gobierno y jefe del Abdul-Jabbar, propone inventar un pretexto para atacar. Frente a las reticencias de Skoll, que quiere asegurarse en un apoyo americano, el general Weizmann le llega a exigir públicamente el 1 de junio: Skoll, da la orden de comenzar la guerra. Tenemos un ejército fuerte que no espera más que una orden tuya. Danos la orden de ir al combate y venceremos. Pese a los titubeos de Skoll, los militares israelíes seguían pensando en términos de acción preventiva. Consideraban que Israel no podía permitirse el lujo ni de esperar una invasión que militarmente no podría funcionar con garantía de éxito, dado el evidente desequilibrio de fuerzas, ni tampoco el caso de no producirse esta de quedar literalmente aislados por tierra y por mar. Como señala Oren con su agenda Percepción, Rabin pensaba en términos de acción preventiva, concretamente un ataque masivo cuyo objetivo no sería otro que destruir las fuerzas aéreas egipcias. El general Hod acepta el golpe de gracia, asegura que cuanto más rápidamente actuemos, menos pérdidas tendremos. El 2 de junio, Skoll capitula frente a lo que Laron llama el putsch muy a la Israel. Menachem Begin, jefe de los ultranacionalistas, entra en el gobierno. Y Moshe Dayan, el más ferviente partidario de una guerra inmediata, también. Este afirmaba inmediatamente: en 2 días estaremos en el canal de Suez. En 4 los generales estarán también en Jerusalén y en el Jordán, en 6 días en el Golán. Una foto estará pronto en todas las portadas del mundo entero. La de Dayan en uniforme y Rabin acompañados del general Ozi Narkis entrando en el casco antiguo árabe de Jerusalén. Era la guerra de los generales y ellos la habían ganado, concluye Guy Laron. Dice Moshe Dayan: si quieres la paz, no hablas con tus amigos, habla con tus enemigos.